Hola mis queridos, el día de hoy vamos a... En realidad lo que voy a hacer es hacerles algunas demostraciones de por qué hoy en día no existe santidad ni discipulado dentro de las congregaciones. Y me voy a tomar de un texto bíblico que todo el mundo conoce y que dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino de perdición. Fíjense, mis queridos hermanos, que si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento y hacemos una mirada macro, podemos observar que mientras el pueblo de Dios iba directo al Seol, solamente había un grupo selecto que hacía la obra conforme a la voluntad de Dios. Y esto lo podemos ver desde que se formó el primer tabernáculo, este templo en tienda, donde el que estaba realmente en el camino correcto era Moisés, donde se le exigía a un grupo que no entendía bien la cosa cumplir con ciertos rituales para poder mantenerse dentro de todo purificado y no contaminarse, para que el resto del pueblo pudiera tener efectivamente el conocimiento y empezar a entender cómo debía ser el camino de santidad que cada uno debía llevar. El día de hoy estamos en las mismas condiciones que en ese momento. Yo diría incluso que mucho más crítica que en ese momento, porque desde el momento en que vino Cristo y nos mostró claramente cuál es la situación, nos damos cuenta que Moisés trató de ser un ejemplo muy similar a Cristo, así como los profetas del tiempo del Antiguo Testamento, y nos mostró Cristo cómo había que hacer el correcto discipulado, cómo era de difícil lograr que este grupo de 12, donde uno era diablo y por tal hubo que meter a otro en, digamos, de reemplazo. ¿Qué es lo que sucede, mis queridos? A estos discípulos, a estos apóstoles, les costó 3 años enchufarse y entender realmente la cosa y comprender que no era por fuerza, sino que con espíritu hacer las cosas. Ahora bien, si nosotros nos plantamos en el día de hoy, ¿por qué yo digo que estamos en una situación mucho más compleja que las dos situaciones planteadas previamente? Por algo muy simple. Al estar el canon bíblico completamente consolidado, eso no significa que no hayan habido hombres de fe que hayan ayudado a clarificar ese canon bíblico y hacerlo más práctico para el momento en el cual vivían. Y por eso tenemos a un Lutero, a un Hus, tenemos a un Whitfield y tenemos a muchos más dentro de lo que fue el inicio de esta vuelta al Evangelio. ¿Y por qué lo digo vuelta al Evangelio? Porque fíjense que el Señor en su palabra dice que el Evangelio iba a ser predicado por todos los discípulos, los apóstoles que salieron de su tiempo,
y luego iba a volver a ser predicado. Fíjense que cuando yo me di cuenta en los textos bíblicos que decía que iba a volver a ser predicado, yo dije, bueno, ¿y entonces cuándo volvió a ser predicado? Justamente cuando nos encontramos en este periodo oscuro, donde realmente todo el mundo perdió el norte, y todo el mundo en la historia conoce de este periodo, donde no se podía leer la Biblia, donde solamente la información estaba en manos de un grupo muy minoritario, hasta que justamente esto se destapó con este protestantismo que se generó después de los hechos que se dieron de la revuelta atea de Francia, cuando se negó a Dios. Todos sabemos de estos 3 años y medio. Y bueno, en el cual no voy a andar en ese tema, pero todos ya sabemos de qué estamos hablando. Pero ¿qué es lo que sucede? El día de hoy, la Biblia, este canon de sujeción del hombre cristiano, que debe ser propio, personal para cada uno, está en poder de toda la persona que quiera tenerlo, incluso en los países donde no se puede practicar libremente. Y el que diga que no es así es porque está negando ciertas verdades que el día de hoy ya están claramente identificadas. Existen en todos los países del mundo movimientos cristianos que han hecho que el evangelio ya haya sido predicado. Ahora bien, gracias a las redes sociales y al internet, esto ha sido mucho más rápido que obviamente en el inicio. Entonces ya nosotros no tenemos excusa de decir, pero es que yo no conozco a Cristo, yo no sé qué fue lo que hizo. Si usted no lo quiere conocer, si usted quiere crear una ficción en su mente de un Dios y no ceñirse a lo que dicen las Escrituras, usted primero que nada tiene un Dios que está creado en base a un ídolo que es una ficción humana creada para poder tapar la verdad y así decirse que uno está limpio, que uno hace la voluntad de ese Dios, de ese ídolo. Porque si usted realmente conociera la Escritura y se sometiera a ella, comprendería lo perverso y depravado que es. Entonces ya desde ese punto estamos demostrando que ese camino que al hombre le parece derecho es camino al Seol, es camino al lago de fuego eterno. Y el hombre no tiene excusa para decir que no es así, porque tiene a su disposición todo lo necesario para saber quién es Dios, qué fue lo que hizo por usted y lo que Dios quiere. Y tenemos que entender que Dios no solamente es una autoridad, sino que además es el dueño de todo lo que hay en la creación. Usted quiere aceptarlo o no quiere aceptarlo. Porque a diferencia de un rey, de un presidente, de una autoridad mundanal que tiene que estar sometida a las mismas leyes que nosotros, los que somos comunes, ninguna autoridad
puede ser dueña de un ser humano, porque en este mundo actual ya hay un entendimiento pleno de que la esclavitud es un delito. Ahora bien, eso rige para los hombres, pero no para Dios. Dios sí es dueño de todos, porque Él es el que tiene en su mano la vida de cada uno. Y es por eso que nosotros tenemos que honrarlo y respetarlo, porque el hecho de no hacerlo es exactamente lo mismo que negar que somos criaturas creadas, que tenemos un dueño que es Dios y que Él, el día que se aburra, simplemente va a cortar de este mundo a todo aquel que no haya hecho su voluntad. Todo este tiempo que ha sucedido hasta el día de hoy es claramente un acto de misericordia y paciencia del Dios que tenemos, porque Él, a diferencia de los ídolos creados por los hombres, es perfecto, es todo amor y es toda justicia. Y Él, sin tener necesidad de someterse a leyes, porque es Dios, en forma voluntaria y por amor, las cumple. Y es por eso que cuando Cristo dice que nosotros estamos por sobre las leyes, no es porque podemos hacer lo que queramos y no cumplirlas, sino que justamente porque al correr el camino correcto que fue trazado por Cristo y está demostrado en la Biblia, nosotros hacemos la voluntad del Padre y a través de ese acto de cumplir la voluntad del Padre, nosotros cumplimos la ley en perfección y por tal estamos por sobre la ley. La ley entonces, ¿para quién es? Para aquel que no se somete a la voluntad de Dios. Mis queridos hermanos, cuando nosotros entendemos eso, recién ahí tenemos que empezar a practicar lo que Cristo hizo con los apóstoles hasta que fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y por qué lo digo de esta forma? No porque el Espíritu Santo no estuviera, sino que porque no podía obrar dentro de ellos, porque necesitaban comprender cosas que el día de hoy el que estudia la Biblia las comprende. Ahora, por supuesto, tenemos un grupo muy grande de personas que estudian la Biblia para practicarla desde el punto de vista humano y poder someter al resto a la voluntad propia. Y eso es otra forma más de condenarse a sí mismo y condenar a todo aquel que lo siga. Por eso es tan vital la relación personal con nuestro Señor, con nuestro Dios. Mis queridos, si usted no tiene una relación personal con Dios, usted no conoce la palabra y se somete por completo a la palabra, usted no está preparado
y no puede hacer la voluntad de Dios. Y si usted no puede hacer la voluntad de Dios de la forma en que Dios se lo está pidiendo, usted tiene un problema. Porque todo lo que haga a su prójimo, usted lo va a estar haciendo mal. Y cuando usted lo está haciendo mal, su camino no es derecho ante los ojos de Dios, sino que es camino de perdición. Por eso, la Biblia dice que la primera iglesia es la relación que nosotros tenemos con nuestro Dios, como si fuera un matrimonio, donde la creación es la iglesia y Dios es el esposo. ¿Me entienden? Donde Él nos ama y nosotros lo respetamos. Posteriormente, la segunda iglesia viene siendo el hombre como cabeza de la mujer para poder instruir a la mujer y ponerla a la altura que tiene que tener, y estando ambos en la altura, se consolida completamente lo que Dios entiende como matrimonio y pasan ahí a ser una iglesia perfecta para someterse ambos juntos como un solo cuerpo a la autoridad de Dios, que es el esposo, y ese matrimonio se transforma en la esposa, en la iglesia. Posteriormente sucede lo mismo con los hijos, donde el esposo es la cabeza, la mujer la ayuda idónea, y los hijos sometidos a estos padres y a esta cabeza deben aprender desde el inicio, desde que son chiquititos, el camino de Cristo, la educación correcta en manos de una mujer perfecta, sometida por completo a la voluntad de Dios, y un esposo que, haciendo la misma labor que hacía Moisés al pueblo de Israel con sus hijos, arman lo que es una iglesia más grande. Y así va creciendo la iglesia. Ahora bien, mis queridos, eso es la iglesia que tiene que ser la familia. Ahora bien, existen matrimonios que no pueden tener hijos y se dedican totalmente a Dios. Y esa es otra clase de iglesia. Habiendo dos o tres, yo moraré con ellos. Ahora, en un momento que yo escuché ese texto, yo dije, bueno, ¿y qué pasa con el que está solo? ¿Qué pasa con ese que quiere servir a Dios y no tiene una compañera idónea, o la compañera idónea realmente nunca fue idónea y prefirió tener su propio Dios? Bueno, ese hombre va a tener una vida muy difícil, una vida muy sacrificial, porque si realmente se somete a la voluntad de Dios, nunca va a buscar una que suplante a la mujer que eligió como primera mujer. Por eso el texto bíblico dice que el anciano, ¿cómo se llama? El obispo debe ser hombre de una sola mujer. Porque debe ser consecuente con la instrucción de Dios. Así que ustedes comprenderán que si ustedes en sus congregaciones tienen a un pastor que se casó en segundas nupcias y su primera mujer no cayó al descanso eterno,
y sigue carnalmente viva, ese hombre no tiene ni la autoridad ni la autorización de Dios para formar una cabeza, formarse como cabeza y ser el que dirige a un cuerpo. Más crítico aún es si casándose nuevamente tiene un testimonio que no se alinea por completo a lo que dice Dios. Ahora bien, algunas personas pueden tener, algunos pastores, pueden tener la mala fortuna de haber elegido a una persona que simplemente prefirió hacer su voluntad. Bueno, esa persona debe ser corregida por Dios, por la congregación en la cual participe, si es que se mantiene dentro del Evangelio. Si no, se le predicará nuevamente y se tendrá que volver a su marido en su momento, si es que se arrepiente. Pero críticamente, ese hombre, si efectivamente está en el Espíritu, va a someterse a Dios y no va a volver a tocar mujer en su vida. Porque son las consecuencias de los actos de estar en un mundo caído, mis queridos. Así que deben analizar a quién tienen hoy como cabeza. Es cierto, el que está de cabeza dentro de las congregaciones, que tenga una esposa, no significa que no se vaya a equivocar, porque todos vamos en el camino de crecimiento hacia Dios. Pero obviamente debe tener un testimonio dentro de su familia y fuera de ella a la altura de. Ahora la pregunta del millón, ¿cómo lo hace un hombre que fue simplemente, por decirlo de alguna forma, desechado por su esposa? Bueno, ese hombre va a demostrar su testimonio, su paciencia, su misericordia, su compasión hacia ella, y probablemente, si está realmente en el Espíritu de Dios, el mundo que se va a alinear con esta mujer que está en contra de la autoridad de Dios, lo va a aborrecer y lo va a perseguir. Y también va a pasar con los corruptos dentro de la congregación que se van a alinear con esta mujer que va a ser una piedra que va a llevar a muchos al lago de fuego eterno por su voluntariedad y por su negación de Cristo. Y de Dios, por supuesto, y de lo que la palabra de Dios dice. Y es por eso lo vital que es tener un conocimiento real de la situación, entender las cosas como deben ser entendidas. Fíjense que cuando una cabeza funciona bien, no necesariamente significa que el cuerpo funcione bien, y eso lo podemos ver en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque usted puede estar con su cabeza completamente alineada con Dios, pero puede estar enfermo. Puede sufrir de alguna enfermedad, puede sufrir de alguna discapacidad, puede sufrir de alguna invalidez. Y eso no significa que la cabeza esté funcionando mal. Ahora, si la cabeza está funcionando mal, por supuesto, va a ser imposible cumplir con la voluntad de Dios. ¿Me siguen? Entonces, fíjense que Cristo fue muy claro con muchos ejemplos. Nos dijo que Él era la cabeza y la iglesia era el cuerpo. Entonces,
Si el cuerpo de un matrimonio es la mujer y el varón es la cabeza y el cuerpo está funcionando mal, no significa que esa cabeza esté funcionando mal. Por eso se tiene que hacer tener un conocimiento, el conocimiento necesario, conocer la situación y no quedarse con lo que les cuenta uno u otro. Por eso el Señor nos dice que nosotros tenemos que aprender a juzgar, no conforme las apariencias, sino que con justo juicio. Si ustedes se darán cuenta, mis queridos, no es fácil el verdadero camino. Y el hombre en general tiene la mala costumbre, el ser humano tiene la mala costumbre, porque hoy en día hasta hay que explicarles ese tipo de cosas a las personas porque no son capaces de seguir la idea un poquito más adelante, a menos que uno sea literal en todo. Mis queridos, el camino del cristiano no es el que hoy usted está viendo en las congregaciones. Hay una Babilonia, pero la Babilonia tiene hijas. Comprendan esto. Hay un solo redil que es de Cristo, la iglesia verdadera. Pero hay muchos rediles que se dicen de Cristo. Hay muchas ovejas, pero no todas son de Cristo. Tienen que empezar a vivir un camino cristiano. Tienen que entender lo que es someterse a la voluntad de Dios. Y no es lo que les dijo el pastor, no es lo que les dijo el sacerdote, no es lo que les dijo el anciano, porque ustedes, mientras no lo conozcan íntimamente y no lo hayan visto crecer en el espíritu a través de los años, usted no tiene certeza si ese hombre o esa mujer que usted tiene enfrente realmente es lo que dice ser. Y por tal, el Señor nos dice que debemos desconfiar. ¿Cuánto más en el que está en el mundo? Entonces, mis queridos, con estos ejemplos que yo les he dado, creo que pueden entender mucho más prácticamente cuán perdidos están si no miran a Cristo. Él es el ejemplo perfecto. La Biblia nos da tantos ejemplos que solamente escudriñándolas y meditándolas cada día usted va a poder comprender realmente dónde está parado hoy. Así que analicen cada día, cada acto que cometen, porque que ustedes cautericen su conciencia y sigan pensando que lo están haciendo bien, les digo, lo están haciendo mal. Si usted no tiene plenamente reconocido el camino que debe seguir, usted está en un camino que no lo lleva a Cristo.